Primero, muchas gracias a IUS Intergentes por esta entrevista. Para mí es siempre un gusto poder conversar con ustedes y aprovechar estos espacios de difusión académica de cuestiones que a veces parecen lejanas, pero que tocan nuestro día a día. Con respecto a la pregunta, creo que una idea clave que está propiamente en el texto de la pregunta es si la protesta es un derecho, ¿no? Y si uno revisa los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos, no hay un reconocimiento explícito a la protesta. Esto ha sido utilizado de manera algo manipulada por algunas voces para tratar de enviar el mensaje de que la protesta como derecho no existe. Pero en realidad es una interpretación incorrecta porque ya a nivel jurisprudencial, pero también a nivel de informes temáticos, observaciones generales, a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, se ha aclarado que la protesta es más bien un derecho sombrero, es decir, que abarca o es manifestación colectiva de otros derechos que se están reconocidos de manera explícita en tratados internacionales, sea la Convención Americana, sea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuáles serían esos derechos? El derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión, el derecho a la asociación, el derecho a la participación política o derechos políticos en general, ¿no? Si uno analiza cómo se desarrolla en los hechos una protesta, pues estamos hablando de un grupo de gente que ocupa un espacio, puede ser público o privado, para difundir una idea o comunicar un mensaje. Entonces, si miramos eso con detenimiento, vamos a encontrar que hay varios derechos involucrados. Negar que existe el derecho a la protesta involucra, en consecuencia, negar que hay un derecho a la libertad de expresión o a la libertad de reunión pacífica. Probablemente el derecho a la reunión pacífica sea el que predomina incluso en este sombrero. Entonces, claro, criminalizar el ejercicio de un derecho es no solamente incorrecto, sino que es también perverso, ¿no? Las obligaciones ratificadas, asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos, más bien obligan al Estado a respetar los derechos humanos, pero también a garantizarlos. Esto quiere decir que el Estado debe adoptar todas aquellas medidas que permitan en la práctica que una persona pueda gozar y ejercer sus derechos. Es decir, no solamente limita al Estado de hacer actos contrarios al derecho, sino que tiene el deber positivo de adoptar acciones a todo nivel gubernamental para garantizar ese derecho. Claramente criminalizar el ejercicio de este derecho es directamente contrario a garantizar el derecho y sin mayor duda tampoco a respetarlo, ¿no? Es un acto que va directamente en contra del contenido del derecho. Algo que es bien interesante es que si continuamos con la argumentación que yo planteaba al inicio, un derecho esencial para hablar de protesta social como derecho también es el derecho a la reunión pacífica. En el caso de la Convención Americana se habla del derecho a la reunión pacífica sin armas en el artículo 15 y en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el artículo 21 habla del derecho a la reunión pacífica. El punto en el cual estos dos derechos coinciden es que tiene que ser una reunión pacífica, ¿no? No puede convertirse eventualmente en una reunión que desencadene en actos de violencia, porque si se trata de un acto de violencia ya no estamos dentro del alcance del derecho a la protesta, es más bien una conducta ilegal, ilegítima, ya dependerá de cómo cada estado la tipifique. Podemos entrar en una discusión de hasta qué punto algo es considerado violencia, ¿no? Para algunos de repente hay un acto que es claramente violento, para otros puede no ser tan violento. Pensemos en cosas que pueden darse en el marco de una protesta, como que hayan golpes o destrucción a propiedades, a murales, o que se pinten murales. Eso como que queda un poco abierto a interpretación. Hay algunos lineamientos de interpretación que se han hecho sobre el estándar de la violencia que tienen que ver con generar una situación de riesgo o amenaza para la vida, la integridad y la seguridad de las personas, tanto quienes se manifiestan como quienes no se manifiestan, ¿no? Evidentemente. Entonces, solamente cabe hablar propiamente de uso de la fuerza en un escenario de violencia. Debemos recordar
que quien tiene en los hechos y en las normas también el monopolio de la fuerza, del uso de la fuerza, es el Estado, pero no tiene ese monopolio para utilizarlo de manera desmedida o de manera irrestricta, sino que está limitado por la delicadeza del poder al cumplimiento de algunos escenarios. O sea, tiene que haber realmente una situación de riesgo para la vida, para la integridad de las personas, y si se presenta ese escenario, la fuerza se puede usar de manera progresiva, proporcional, bajo un criterio de legalidad, ¿no? Es decir, incluso si yo veo que hay una situación de amenaza, yo como Estado debo respetar algunos principios. No significa que la respuesta inmediata puede ser sacar el arma de fuego y utilizarla contra una persona que está ejerciendo violencia, ¿no? Primero tiene que haber, por ejemplo, advertencias, verbales, ¿no? Un disparo al aire. Esto además en un escenario bastante extremo, incluso estos requisitos que yo estoy comentando, cuando se aplican al uso de armas de fuego es todavía un estándar mucho más garantista por las consecuencias que puede tener, ¿no? Pero en general es para cualquier supuesto de uso de la fuerza. Estos estándares no están consagrados en normas convencionales, o sea, no hay un tratado sobre uso de la fuerza, pero el desarrollo a nivel de normas de soft law o de principios, doctrina, sí es bastante elaborado, tiene bastante arraigo, o sea, incluso ha sido recogido por los propios ordenamientos internos de muchísimos estados, incluido el estado peruano. Y lo que sí es cierto finalmente es que puede que no sea una norma convencional, pero son estándares que han sido utilizados, aplicados a través de jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? El caso de los hermanos Landaeta, Retén de Catia contra Venezuela, casos contra Perú, Neira Alegría, entre otros. Hay varios. Y lo importante ahí es considerar que al ser utilizados y cristalizados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es un tribunal, un órgano de protección que rige al Estado peruano, precisamente al haber ratificado el Estado de la Convención Americana y al haber reconocido la competencia contenciosa de la Corte, pues también esos estándares se vuelven vinculantes, ¿no? Ya no necesariamente por la ratificación de un tratado, sino por esta vía indirecta de la jurisprudencia. Entonces, con todo esto, de repente, para ir cerrando la idea, lo importante es ver que hay una tendencia a la regulación, que nuestro Estado no es ajeno a esa regulación. Tenemos decretos legislativos que han acogido estos principios y que si bien los principios muchas veces son enunciados de manera nominativa prácticamente, pues tenemos otros instrumentos para irlos llenando de contenido, como la jurisprudencia de la Corte y en general otros informes que también suelen ser revisados a nivel estatal. De hecho, ahí algo de la jurisprudencia hemos podido compartir ya. Hay que recordar que igual la jurisprudencia viene predelimitada por los hechos que son llevados a conocimiento de la Corte. O sea, la Corte no puede de pronto encontrar un tema que le parece relevante y desarrollarlo de manera, digamos, por iniciativa propia, sino que su jurisprudencia está limitada por los casos que sean enviados de la Comisión a la Corte, ¿no? Entonces, mucho de lo que ha desarrollado la Corte depende del tipo de casos que ha recibido. Por fortuna, ha recibido casos que involucran protesta social, ha recibido casos que involucran, en consecuencia, también uso de la fuerza pública y ha podido hacer propias estas normas de soft law que comentaba en mi respuesta anterior, o sea, los principios básicos para el uso de la fuerza, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y ha hecho propios esos principios, ¿no? Entonces ha dicho, como primer requisito, la fuerza se tiene que utilizar en un marco de la legalidad. O sea, los estados deben contar con normas positivas que regulen internamente cómo se va a utilizar la fuerza. Y cualquier uso por fuera de ese marco legislativo
está absolutamente proscrito, ¿no? Pero además tiene que ser en un escenario en el que sea absolutamente necesario. O sea, se sigue algo así como un test de proporcionalidad, ¿no? Tiene que haber una finalidad legítima en usar la fuerza, tiene que haber un escenario de necesidad en usar la fuerza, y la fuerza se tiene que usar además de manera proporcional o progresiva. De hecho, los principios que yo comento que ha utilizado la Corte explican a detalle incluso cuándo podemos decir que hay realmente proporcionalidad en el uso de la fuerza o progresividad en el uso de la fuerza. Al final del día, lo que hay que recordar es que cuando el Estado usa la fuerza, lo que potencialmente está haciendo es generar una situación de riesgo para derechos humanos, sea el derecho a la vida, sea el derecho a la integridad. Muy probablemente, si es que si es que confiamos en las buenas intenciones del Estado, pues lo va a hacer para proteger también el derecho a la vida y el derecho a la integridad y a la seguridad y una serie de derechos de otras personas, ¿no? O sea, el Estado, digamos que entra en un escenario donde aparentemente existe una colisión entre dos derechos humanos que tienen el mismo rango, el mismo contenido, etc. Entonces, claro, tiene que tomar acción, pero tiene que ser una acción equilibrada que lesione en la menor medida posible uno de los bienes jurídicos que está en esa situación de confrontación. Y por ese motivo es que hay tantas restricciones, no es ni siquiera con el ánimo de colocar en una situación de indefensión a nadie, es más bien con el ánimo de no permitir que una situación que evidentemente amerita una respuesta pueda caer en un escenario donde las consecuencias son irreversibles, ¿no? Son un escenario de muerte, un escenario de lesiones graves o en general cualquier situación que sea profundamente lesiva de los derechos humanos de una persona. En general, no hay una lista taxativa de qué es lo que se encuentra prohibido. O sea, de hecho, incluso la determinación de que las policías o los policías carguen armas de fuego, por ejemplo, es algo que el Estado puede decidir, ¿no? O sea, el Estado tiene competencia para tomar decisión al respecto. Lo que opera es más una lógica de principios, y creo que a pesar de que algunas veces las juristas nos gusta que todo esté resuelto y todo esté escrito y vemos la lista y la idea es no salirnos de la lista, al final del día lo importante es ver que hay situaciones que no pueden encasillarse en una norma y que más bien es la realidad la que desafía a las personas que tienen que tomar decisiones en cuestiones de segundos para poder proteger una serie de valores, pero también cumpliendo con sus funciones de garantizar seguridad interna, tranquilidad, paz pública, etc. Entonces, claro, de por sí hay armas en general. Acá podría sonar a que estamos mezclando algunas cosas, pero hay algunas armas que en el marco de conflictos armados, por ejemplo, están prohibidas. O sea, están prohibidas en el marco de una guerra, pues imaginemos cuán más prohibidas están todavía en el marco de una protesta, ¿no? Particularmente todas aquellas armas que generan un daño o sufrimiento exagerados, indiscriminados. O sea, yo para controlar una situación de peligro o de riesgo no tengo que usar armas químicas, ¿no? Entonces ahí, o sea, si no funciona para un escenario de, digamos, donde la violencia reina, que es la guerra, pues mucho menos en un escenario de protesta, ¿no? Incluso si la protesta o algunas personas que se manifiestan pierden el control y caen en escenarios de violencia. Más bien, a todo lo que apunta la doctrina es a que se prioricen armas consideradas como menos letales, es decir, ningún arma en general desde el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos va a recibir la calificación de arma no letal. Cualquier arma tiene la capacidad de ser letal, ¿no? Incluso las manos, o sea, depende de la fuerza que yo ejerza, incluso una bomba lacrimógena, creo que lo hemos podido ver. Si yo lanzo la bomba lacrimógena al aire, de repente no es tan letal, pero si la lanzo a corta distancia hacia el rostro de alguien, va a ser el arma más letal dentro de las armas letales, ¿no? Entonces, en general la orientación está hacia el uso de armas menos letales,
y que el uso de estas armas sea progresivo y que responda directamente a la situación de riesgo que se está presentando. Por eso la obligación de los estados respecto al uso de la fuerza no debe ser vista como una obligación que debe analizarse únicamente en el momento en el que los funcionarios, o sea, la policía o las fuerzas del orden en general, están obligadas a utilizar la fuerza, sino que hay que tener también una mirada preventiva, ¿no? Si yo le estoy exigiendo al Estado, desde un enfoque internacional, que haga un uso progresivo de la fuerza, pues yo no puedo equipar a la policía únicamente con armas de fuego. O sea, yo las tengo que equipar con varas de madera, con estas armas paralizadoras, o sea, con gas pimienta, o sea, con otras cuestiones menos letales. Ese es un requisito que luego le va a permitir al Estado defender que se hizo en efecto un uso progresivo de la fuerza. Pero hay también toda una tarea de capacitación, ¿no? O sea, hay que armar a personas que estén en la condición y en la capacidad de entender la situación de riesgo a la que se enfrentan, reaccionar de manera oportuna, ¿no? A diferencia de lo que podría ocurrir con un ciudadano, un civil, ¿no? Y que sepan el poder que tienen en sus manos cuando utilizan esas armas y cómo deben utilizarlas, ¿no? Por eso todas estas iniciativas, de hecho todavía hay un proyecto de ley que se está discutiendo para que hayan los policías del orden, ¿no? Ese es un proyecto que presentó el Ministerio del Interior al Congreso en julio de este año. Sacar a personas a la calle con menor tiempo de formación a que puedan utilizar la fuerza ante la situación de inseguridad que todos sabemos que se vive, pero que no tiene por respuesta poner a personas armadas sin formación o experiencia, sino que debería tener una respuesta mucho más estructural, estratégica y bien pensada antes que responder a la violencia con más violencia. De hecho, es una pregunta bastante interesante, porque hay que recordar, y yo sé que siempre vuelven a salir argumentos para sostener que esto es necesario, o sea, que haya apoyo de las Fuerzas Armadas. A veces se declara estado de emergencia para permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, pero lo que hay que recordar es cuál es la formación que recibe cada uno de estos funcionarios, ¿no? La policía tiene una formación, una capacitación, entrenamiento para atender situaciones de naturaleza más social, o sea, situaciones de disturbios, situaciones de caos, ¿no? O sea, para interactuar con la sociedad. Las Fuerzas Armadas, podemos ver a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, tienen por función, y eso está en la Constitución, o sea, defender al Estado, defender la integridad nacional, ¿no? Y esto porque en general es un cuerpo, un cuerpo institucional que está formado para escenarios, vamos a decir, algo más bélicos que una protesta ciudadana. Entonces, si la formación que le estamos dando a las Fuerzas Armadas no responde a la necesidad de controlar situaciones de disturbios, de tensiones sociales, estamos generando un riesgo innecesario, ¿no? O sea, es una cuestión de que el Estado sea coherente. Si el Estado busca implementar cada uno de los principios que hemos mencionado, pues su respuesta no puede salir o no puede ser poner en las calles a funcionarios que tienen una formación que no les va a permitir de repente reaccionar dentro de los parámetros de me estoy relacionando con un ciudadano, no con el enemigo en el marco de una guerra. Por eso hay muchos desarrollos y hay muchas voces en la doctrina, pero también en órganos de expertos y expertas que tratan de visibilizar el riesgo de colocar a las Fuerzas Armadas a proteger o reaccionar en escenarios de conflictos sociales, ¿no? Y uno puede ver directamente las consecuencias, o sea, la táctica, la estrategia son completamente diferentes. Es algo de lo que deben abstenerse los estados a fin de aplicar de manera coherente los principios para el uso de la fuerza, pero sobre todo para cumplir de manera cabal con sus obligaciones internacionales.